Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos al canal de Vicente Fuentes. Esto que estamos viendo ahora mismo es la resonancia magnética de una persona que expone la posibilidad de haber sido abducida en un momento dado de su vida. Son tres fotografías, lo que estamos observando, en las cuales se observa un cuerpo justo en el centro geométrico de ese cerebro que, bueno, pues se tuvo que hacer este hombre porque tuvo un problema gravísimo de salud tras un incidente de pérdida de tiempo, es decir, de un momento en el cual tendrías que haber llegado a un sitio y no has llegado a la hora prevista, o básicamente una abducción. Esto está refrendado también por dos tomografías que se hizo, las estamos viendo ahora mismo a continuación, en donde también se veía ese cuerpo en el centro geométrico del cerebro. Y lo cierto es que me quedé bastante sorprendido cuando observé las pruebas de este caso, y lo mejor es que estudiemos lo que le ocurrió para tratar de entender por qué entidades ajenas a la Tierra querrían introducir algún tipo de cuerpo magnético para controlar lo que serían pues una cantidad de parámetros que se nos podría por supuesto pues pasar de lo inmensos que podrían ser. Estamos hablando de otra ciencia, de seres que podrían controlar desde la temperatura hasta la posición de un cuerpo humano, hasta la cantidad de estímulos eléctricos que podrían llegar a pasar por un cerebro. Las causas, por qué le elegirían justo a él, o por qué hacerlo de esa manera, también es una ciencia que no controlamos, no es la nuestra. Pero lo cierto es que las consecuencias que derivaron de aquello que le ocurrió, pues sí que fueron gravísimas para su salud. Y claro, la pregunta, antes de entrar en materia, sería ¿por qué lo hacen? Y sobre todo, ¿por qué no les importa hacer este tipo de operaciones quirúrgicas sabiendo que al ser humano pues le van a perjudicar claramente, y siendo posible que su esperanza de vida baje muchísimo tras ello? No les importaría. ¿Por qué? ¿Por qué nos tratarían como ratones de laboratorio? Estaríamos poco menos que en una granja humana, como diría Salvador Freixedo. Para todo esto vamos a ver qué es lo que dice el testigo, porque realmente estas fotos, estas resonancias magnéticas, estas radiografías de toda la vida, estas tomografías cerebrales, pues están ahí, y ese cuerpo sigue ahí. Los médicos que le trataron se quedaron poco menos que patidifusos cuando observaron todo aquello, y sobre todo cuando vieron que tuvieron que ponerle una válvula cerebral para drenarle la cantidad de líquido cerebral que tenía él tras la introducción de ese cuerpo en su cabeza. Vamos a ver qué es lo que me dice el testigo, porque es impresionante este caso, este incidente. Muy buenas tardes, Vicente, espero que esté usted bien.
Le cuento que sigo sus vídeos aproximadamente desde el año 2013. Ya no recuerdo, pero ha sido mucho tiempo. Estoy en la ciudad de Guatemala, en Guatemala. Es, si no recuerdo mal, la provincia. Mi nombre es, no lo digo por cuestiones de intimidad. Y me dice, ya sé que no lo dirás, pero es para tu registro. Gracias. Actualmente tengo 34 años y la situación que estoy a punto de relatarle sucedió en julio del año 2016. La verdad es que, me dice, la verdad es que no sé ni cómo empezar. Espero que después de que lo leas lo puedas poner en orden y por supuesto que me des tu opinión. Y como te decía, no sé qué pensar de todo esto, pero voy a intentar expresar todo esto de forma que lo pueda entender perfectamente. En ese entonces, año 2016, yo tenía un turno laboral de noche, entraba a las 12 menos cuarto de la noche y salía al día siguiente a las 6 de la mañana. Salía yo de mi casa a más tardar a las 11:05 de la noche para llegar bien y tardaba pues una media hora en llegar a mi trabajo, unos 30 minutos aproximadamente, exactamente, sí. Y bien, no recuerdo de forma precisa la fecha, pero durante un trayecto que tuve, hubo una vez que conduciendo pues me di cuenta de que había un puente que estaba en reparaciones y desviaron, por tanto, el tráfico, lo cual me preocupó porque yo tenía un tiempo justito para llegar a mi trabajo y sin embargo el desvío solo me demoró 5 minutos de más. Extraño. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que yo llegué a mi trabajo perfectamente. Llamé a casa para decir que había llegado bien, tras haber visto el desvío, y escuché la voz de mi abuelo, preocupadísimo, con un tono ciertamente molesto y prácticamente regañándome, porque según él, yo había conducido muy pero que muy rápido. Los 30 minutos de viaje que hacía siempre, yo los hacía respetando el límite de velocidad, que eran de 70 km por hora, pero él me insistía en que yo había conducido rapidísimo, a lo cual le dije que no, pero cuando vi el reloj, vi que eran las 11:20. No me salían las cuentas, por supuesto. Solamente habían pasado 15 minutos desde que salí de casa. Y te puedes imaginar que de perplejo no le encontré explicación a aquello. Es evidente, tenía que estar en su trabajo muchísimo después, como mínimo media hora después. No tenía explicación. Eso sí, al día siguiente, señor Fuentes, me empezó un dolor de cabeza como yo nunca antes había sentido. Aquí comienza la acción de ese cuerpo que se ha introducido en el cerebro de esta persona tras un momento en el que posiblemente haya sido abducida. Y lo estoy diciendo así de claro y es fuerte, pero es así, es la realidad del fenómeno ovni. Un dolor impresionante y de pronto perdí el conocimiento en casa y cuando desperté ya estaba hospitalizado y ya me habían realizado
en el hospital una operación de hidrocefalia. ¿Puedes creerlo? Tenía agua en el cerebro. Muchísima. En el hospital me debieron de llevar de emergencia y allí también de emergencia me realizaron aquella operación porque lo veían clarísimo. Muchísima agua en el cerebro. ¿Por qué? Yo no lo entendía. Entonces, para salvarme la vida, me colocaron una válvula en la cabeza para drenar el líquido cefalorraquídeo porque tenía literalmente el cerebro inundado. Estuve allí ingresado y ya me tomó más o menos recuperar algo de conciencia al respecto de la explicación, sobre todo, más allá de mi recuperación, que no fue fácil, la explicación que me dieron en el hospital. Lo que me dijeron, por supuesto, no me convenció. Y cuando dije que me haría análisis en un hospital privado, adjunto la tomografía cerebral y la resonancia magnética, las fotografías que hemos estado viendo desde el principio del programa, de pronto, no sé por qué, mi expediente se perdió, así de simple, como si fuera una novela. No sé por qué. Me tomó tiempo, señor Fuentes, podrá usted entenderlo, el tema de la sanidad privada aquí, juntar el dinero y hacer los exámenes otra vez, en lugares privados, otra vez, pero lo logré. Y lo hice porque quería, claro, darle algún tipo de seguimiento a la válvula que todavía tengo actualmente en el cráneo. Y estamos en 2024. 8 años llevo con la válvula drenándome el cerebro sin parar y sin parar de agua. Finalmente lo logré, aunque no creas, pues cada vez que tenía el dinero para hacerme los exámenes, pues es que pasaban 1001 cosas que hacían que cambiara de planes porque los exámenes se perdían. ¿Siempre fueron casualidades? Quiero pensar así. No lo sé. Y lo primero que logré fue la tomografía cerebral, a lo cual el doctor dijo que la válvula ni siquiera estaba conectada, pero que había algo dentro de mi cerebro que no le cuadraba. Me mandó a hacer la resonancia magnética y fue ahí cuando vi su cara de sorpresa. Me dijo, tienes algo ahí que está reaccionando al magnetismo. Me hizo 1000 preguntas para identificar si yo había tenido algún tipo de accidente o si había sido algo que ellos se hubiesen dejado, ellos o bueno, los que me hicieron la operación de hidrocefalia, que se hubiesen dejado algo en el interior de mi cerebro, justo en el centro, por negligencia, pero no parecía ser eso, sobre todo porque estaba justo en el centro. Ahí está ese cuerpo, ajeno a las operaciones que me hicieron y por supuesto a la biología humana. Este puntito, este objeto, está localizado en el centro de mi cráneo.
y reacciona con magnetismo. No se mueve, solo brilla. Le adjunto fotos, disculpe por contarle la historia así, he tratado de resumírselo todo lo más que he podido, y si quiere saber más, estoy aquí para contárselo. Le adjunto las fotografías y me gustaría saber su opinión, por favor. ¿Cree que sea algo relacionado a una abducción o simplemente casualidades médicas? Yo solamente le puedo asegurar que aquí en mi ciudad de Guatemala no le pueden dar ningún tipo de explicación médica, tanto la sanidad pública como diferentes lugares privados a los que puedo acceder. Nunca encuentro mis expedientes, pero sí que he podido hacer las fotografías, estas que hemos estado viendo durante todo este programa, de lo que tengo en mi cerebro. ¿Cuál es su opinión, señor Fuentes? Gracias. Y espero que esté usted bien. Impresionante. No es la primera vez que lo veo. Y en esas circunstancias, una posibilidad de una abducción tras la cual hay implantes, pues los hemos estado viendo en muchas ocasiones en diferentes partes del cuerpo, pero en el cerebro también lo había visto. Y además son abducciones que se corresponden con la descripción del testigo. Una pérdida de tiempo clarísima, en donde el testigo debería de haber llegado mucho más tarde a su trabajo y no. Llega en apenas 15 minutos. Esa abducción, más que posible, diría yo, es la clave. Las pruebas que le realizaron iban para insertarle algo en el cerebro. Ahora bien, ¿por qué? No soy doctor en medicina, soy ingeniero de química. Y eso sí es verdad, que he estudiado el magnetismo. Y ahí se ve que ese punto está reaccionando al magnetismo de las tomografías y de las resonancias magnéticas. Está ahí. Y si la válvula de la hidrocefalia sigue ahí, es porque sigue reaccionando, sigue en funcionamiento, sigue teniendo agua en el cerebro, a no ser que la válvula funcione. ¿Qué pruebas pudieron realizarle? Y sobre todo, ¿para qué? Más allá de por qué él. Me impresiona cuando veo un caso así y además viene a mi correo. Porque además es que es curioso que sus expedientes siempre se pierden, ¿no? Eso puede ser casualidad de un lugar, ¿no? De un hospital privado, raro, ¿no? He estado en hospitales privados y desde luego no se pierden los expedientes así como así. Tienen una organización brutal, pero es curioso porque es que le pasa en ese hospital, en ese. Él ha logrado pues hacerle las fotos antes de que se perdieran esas resonancias magnéticas, antes de que se perdieran esas tomografías cerebrales.
¿Casualidades? Las casualidades existen, desde luego. ¿O no? ¿Quién estaría más que interesado en coger esos expedientes? Estamos hablando de algo bastante grande, porque si es algo relacionado con la inteligencia de algún país que quisiera seguir su caso y que nadie se enterase, hablaríamos de no un complot, sino de poco menos que una conspiración para que no se supiera el tipo de operaciones que se realizan en algunas de las abducciones que lamentablemente sufrimos, sí, los seres humanos. Lo que pasa es que, más allá de implantes que yo he visto, con sus consecuencias, depresiones en personas a las que se les extrae esos implantes, no, este implante no lo puedes quitar. Y es impresionante porque hablamos de algo que expondría una realidad. Se le eligió por y para ese experimento. La cantidad de parámetros que se puede llegar a medir desde ahí pasaría por electricidad, por la cantidad de veces que uno puede llegar a tener ciertos sentimientos o ciertas emociones, los ciclos de sueño, todo lo que se os pueda ocurrir a nivel mental puede estar ahí. Pueden estar llegando a medirle todo lo que esté pensando. Eso sí, tiene que tener un implante justo en esa posición del cuerpo, justo en el cerebro. Y él lo tiene. Eso sí, siempre en funcionamiento, esté despierto o esté dormido. Podrían incluso introducirle sueños, como ya he visto en más casos de abducciones, y ver su reacción, la reacción de su subconsciente. Podrían incluso hacer que él optara por una opción porque se le manipulara desde un objeto volador no identificado gracias a la tecnología que tiene este hombre en el cerebro. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto? Porque le ocurre el tema de la pérdida de tiempo antes de que le tengan que operar de urgencia. Siempre he hablado de que en las abducciones el tema del tiempo aparece la ecuación de la relatividad de Einstein más que nunca, y el tiempo dentro de un objeto volador no identificado no es el mismo que en la Tierra. Y cuando se nos devuelve, se nos puede devolver adelante o atrás. En este caso, él llegó muchísimo antes al trabajo, cuando tendría que haber llegado muchísimo después. En ese trayecto, en ese desvío, se aprovechó para directamente ir a por él. ¿Por qué él? ¿Por qué no yo? Bueno, yo no puedo conducir, pero ¿por qué no todos los demás viandantes? No, él era especial por algún motivo. Claro, si tú estás haciendo un estudio y dices, me vale ese ratón, es porque ya has estudiado a todos los demás y dices, ese. Porque tiene eso que me interesa. Por tanto, eso significa que tiene que haber clarísimamente un registro
No sé si de las personas de esa parte del mundo, sino a nivel mundial, de todos los cerebros que existan. Pero me valía ese de ahí. Y a ese le opero en esa posible abducción más que posible, más que probable, para mí, absolutamente total, abducción. Y eso sí, le desgracio al Señor para toda la vida. ¿Por qué? ¿Por qué esa barbaridad o esa falta de respeto para con el ser humano en los experimentos que hacen con nosotros? Bueno, es verdad que no se acuerda de lo que ocurrió. Gracias. Hubiera sido traumático encontrarse con seres quizá grises, posiblemente, haciéndote una operación así, en el cerebro. La mayor parte de las abducciones siempre ocurre que nunca te acuerdas de lo que ha pasado, pero hay personas que ya hemos visto que sí que se llegan a acordar, que llegan a recordar algunas partes de las mismas, que su inconsciente ha guardado imágenes de lo que ocurrió, pero no quieren que nos acordemos. ¿Por qué? Para seguir yendo a por nosotros siempre que ellos quieran. En este caso no creo que haya más abducciones porque el experimento, la prueba, la operación fue bastante grande y con bastante riesgo como para volver a ir a hacerle algo. Pero el caso es que es algo para toda la vida. Ahí se ha quedado. Y de hecho podía haber fallecido. Pero no. Estaba todo medido al máximo. Estamos hablando de algo que es tremendo, que las autoridades no quieren saber absolutamente nada. No hablemos de los ministerios del Interior o de los ejércitos. Para ellos, esto no existe de cara a la opinión pública, porque empezaríamos a pedir explicaciones. ¿Qué le ha pasado al señor de este caso? ¿Me puede pasar mañana a mí? ¿Le puede pasar a mi hijo? Si es que tuviese un hijo. Sería un auténtico peligro para la opinión pública decir que esto existe, pero existe. ¿Está medido? Sí, pero tienes que tener una válvula para siempre, para no fallecer. Y él depende de esa válvula para vivir. ¿Tan importante era el experimento para ellos? ¿Tanto como para ponerle en riesgo su vida para siempre? Al parecer, sí. Le eligieron a él por algo que nunca jamás sabremos. Pero ellos sí lo sabían. Desde luego que lo sabían. Por eso fueron a por él en el momento en el que había ese desvío. Esa localización era la perfecta para hacerlo, para hacer esa abducción, para hacer esta operación y para introducirle un cuerpo en su cerebro que les daría datos de él para siempre. Ahí está la clave del asunto, para siempre. Caso tremendo que me ha venido, que he tardado en hacer, porque como investigador hay veces que te tienes que hacer fuerte al respecto de, no es por nada, pero tío,
Esto es muy fuerte. Pero que también como investigador es mi deber exponer a la opinión pública. No sé por qué se perderían los expedientes en sus hospitales. Quizá hay alguien de nuestros ministerios del interior o de nuestros ejércitos que son conscientes de esto. No estoy hablando de una especie de escándalo Watergate de ir ahí a saco, ¿no? Pero sí es posible. Y me parece que es tremendo que se esté ocultando algo tan gravísimo como lo que le ha ocurrido a este señor, que casi la palma y que tiene que tener un implante extraterrestre dentro de su cerebro y una válvula para poder vivir para siempre. Caso brutal, animal brutal, como queráis llamarlo, pero que sí que me gustaría saber vuestra opinión a este respecto. Porque no todos los días te aparece un testigo con un caso de abducción y con con unas fotografías, con una serie de tomografías cerebrales exponiéndote un implante dentro de su cráneo. Nada más. Espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma. Si tenéis algún tipo de comentario, teoría, lo que queráis, lo podéis poner en el cajetín de comentarios, por favor, y darle a me gusta, que eso siempre ayuda muchísimo. Y nada más. Salud y suerte para todos, y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Adiós.